Buenas noches, el día de hoy yo estaré presentando el género Sphingomonas. Para el 2019 se tenían 482 artículos de investigación de este género, principalmente de la biología del suelo, las plantas y el medio ambiente. Se sabe que es una protobacteria dentro de la subclase alfa 4. Anteriormente se le clasificaba en 4 clústeres. Sin embargo, por nuevos análisis, tales como los de RNA ribosomal y el perfil de poliamina, se sabe que se dividió el género en 4 géneros en realidad, y por eso es que hoy en día se tienen 10 géneros dentro de la familia Sphingomonaceae. Algunos de estas especies originalmente eran descritas como Flavobacterium, Pseudomonas, Arthrobacter, por algunas de las características que veremos posteriormente. Cabe aclarar que las técnicas de secuenciación han mejorado considerablemente y por ello se espera que puedan mejorar los árboles filogenéticos que se tienen sobre este género. Algunas de las características generales de estas especies que se encuentran en el género es que son gram negativas, tienen forma de bacilo no fermentativo, son aeróbicas, cuentan con pigmentación amarilla, la cual se ha podido extraer con acetona y se ha analizado bajo el espectro de absorción visible entre 452 y 480 nanómetros. Además, se puede identificar que el pigmento es proporcionado por nostoxatina. Además, este género se estudia bastante su sistema de quinonas, ya que cuenta con ubiquinonas de 10 unidades isopropenoicas en la cadena del lado. Se sabe que no forman esporas, usualmente la mayoría son inmóviles, sin embargo la forma móvil cuenta con un único flagelo polar. La membrana externa está formada por glicosfingolípidos, los cuales ayudan bastante para su identificación junto con la identificación de otros géneros similares dentro de la familia. Y se sabe que lo que más se ha estudiado de este género es el rol vital que toma en la tolerancia del estrés abiótico en las plantas, biorremedación, biodegradación de contaminantes ambientales, entre otras cosas, las cuales serán comentadas más a detalle. Para poder analizar y posteriormente identificar estas especies, se utilizan dos métodos principalmente. Los cultivos por análisis morfológico y molecular, siendo conformado por análisis estructural, genómico y de secuenciación de RNA. También existe el análisis por métodos moleculares independientes de cultivo, es decir, análisis de RNA y DNA ribosomal y los esfingolípidos típicos. Los esfingolípidos son analizados por cromatografía de gases y espectroscopía de masas. El problema para la identificación o secuenciación de PCR es que hay muy pocos primers de este género y los que hay no tienen un amplio rango para poder identificar una mayor variedad de especies de diferentes muestras, es decir, por ejemplo, de tierra y agua. Además, existe dos tipos de secuenciación que se han utilizado, Next Generation Sequencing y secuenciación Sager. Sin embargo, actualmente se opta más por Next Generation Sequencing, ya que se ha probado que provee una mayor resolución y precisión para identificación bacteriana a nivel especie. Se ha notado que hace falta un marcador universal específico de especie, ya que no es posible muchas veces saber cuáles son las características para poder identificar correctamente al organismo que se quiere identificar, para poder clasificarlo correctamente dentro de este género. Se sabe, hasta el 2019 había 36 especies publicadas y en el 2014 hubo 68 reportadas, sin embargo no estaban validadas. Y se tienen 5 clasificaciones a nivel subgénero. Además, en el National Center for Biotechnology Information, comúnmente conocido como NCBI, se tienen registradas 335 cepas del género Sphingomonas que están secuenciadas. De esas, se tienen 22 de su genoma completo, 232 tienen genomas en contigos, 79 tienen genomas en scaffolds y se tiene 2 genomas en forma cromosomal.
Se ha notado que hay un gran rango entre los genomas que se han encontrado, debido a que el rango va de 2.8 a 6.5 megabases con un contenido de guanina citosina entre el 65 y 66.6%. Además, se ha encontrado que las secuencias codificantes tienen un rango entre 1993 y 5951. 6 de los genomas son cromosomas singulares, mientras que los otros tienen varios números de plásmido en sus genomas. Asimismo, se pudo observar que los neplicones son comunes dentro de las especies de esfingomonas. Se espera que este número de cepas secuenciadas o especies publicadas pueda mejorar, ya que con el tiempo han mejorado las tecnologías y las tecnologías de secuenciación, tales como Hi-C Capture, nanoporos, NovaSeq 6000, entre otras. Las cepas de esfingomonas han sido aisladas de varias fuentes, tanto de ambientes contaminados como no contaminados, tales como agua de mar, agua potable, tubería de cobre corroída, heridas infectadas, agua destilada almacenada, endófitas, agua dulce, agua de mar, en sedimento de ríos y subsuperficial, es decir, se pueden encontrar con una gran distribución. Sin embargo, muy pocas cepas se encuentran en su hábitat natural, como la tundra, ambientes higrófilos, hipersalinos y pelágicos. Sin embargo, por eso es que se le debería de dar importancia a entender su distribución y potencial sobre la función que tiene en estos ecosistemas. Como fue mencionado previamente, uno de los roles más importantes que se les da a este género es la biodegradación y bioaumentación de metales pesados. Hasta el 2019 se conocían y se habían reportado 49 cepas como degradadoras de hidrocarbonos aromáticos policíclicos, en inglés conocido como PAH, perdón. Se sabe que tiene una ruta similar a pseudomonas por los precursores intermedios que se generan. Sin embargo, los genes de degradación están organizados diferente. Además, se sabe que este género tiene una versatilidad catabólica más alta por rango y grado de degradación. Es decir, su habilidad de descomposición tiene un amplio rango de contaminantes químicos que puede degradar. Además, este género tiene la propiedad única de acumular zinc en espacios intracelulares y disminuir la absorción de cadmio. Es por eso que cuando está en asociación con las plantas, les da resistencia a cobalto, zinc y cadmio. Esto lo hace al aumentar la expresión de genes relacionados a metalotioneinas que remueven iones de metales pesados y evitan que se unan a las proteínas en plantas. Y esto lo logran hacer aumentando la regulación de oxidorreductasas. Esta resistencia puede ser conferida al operón CZC, que tiene 3 genes estructurales y 2 genes reguladores. Sin embargo, hace falta más estudios para poder determinar los mecanismos básicos de cómo y qué rutas son utilizadas para convertir o degradar las estructuras de distintas clases de compuestos químicos. Además, este tipo de estudios pueden mejorar la habilidad de superar la contaminación de varios ecosistemas. Las esfingomonas son el grupo principal de bacterias rizosféricas y endofíticas que se son sometidas a la hiperacumulación y fitoextracción de metales involucrados en la rizoremediación de compuestos orgánicos. Además, se tienen pocos reportes de bioremediación de compuestos inorgánicos, tales como pesales metados, y por ello es que se debería estudiar más esta rama. Durante una simbiosis con plantas y con microbios, las especies de esfingomonas muestran un potencial para degradar iones metálicos pesados por bioabsorción
y exclusión de iones, precipitación iónica intracelular o extracelular, bioacumulación de metales pesados por enzimas quelantes, transporte de flujo activo, sideróforos bacterianos y detoxificación enzimática. Por ejemplo, la especie Sphingomonas SAMR12, cuando se enfrenta a una hiperacumulación de zinc y cadmio, realza la fitoextracción durante 3 pasos. 1. Promover la absorción del metal pesado en las raíces. 2. Acelerar el transporte del metal pesado en el tallo. Y 3. Aliviando la toxicidad del metal pesado en los brotes. Se sabe que las esfingomonas no son degradadores microbiales especialistas. Sin embargo, lo que sí son oligotrófos que se encuentran en distintos substratos, lo que les permite ajustarse a diferentes sitios contaminados. Además, sus asociaciones con organismos más complejos, tales como los hongos o las plantas, les permite promover la habilidad de degradar contaminantes que producen estrés, tales como cadmio, zinc y cobre. Hasta el 2019 se contaban únicamente con 14 cepas reportadas como promotoras de crecimiento en plantas. Sphingomonas ha mostrado mejorar el crecimiento de las plantas y la producción de biomasa al degradar compuestos orgánicos aromáticos, tales como bifenilos policlorados y los antes mencionados PAHs. Asimismo, secretan fitoquímicos como subproductos que mejoran la biohabilidad de metales pesados compuestos, que consecuentemente incrementan el crecimiento de las plantas en el suelo contaminado rico en materia orgánica privado de microbios simbióticos. Además, se sabe que estas especies utilizan algunos compuestos de alto peso molecular como su única fuente de carbono. Estas moléculas contaminantes sufren de degradación por corremediación junto con otros procesos. Asimismo, debido a que Sphingomonas puede trabajar simbióticamente con otros microbios dentro de las plantas, se sabe que este género tiene un potencial para reclamar o para mejorar sitios que están contaminados por metales pesados o contaminantes ambientales controlados. Sin embargo, se sabe que hay un gran hueco de conocimiento en esta área de investigación y por ende se debería esforzar más para conocer al respecto. Las ventajas de promover el crecimiento de las plantas están relacionadas con las habilidades de los microbios para producir metabolitos benéficos, tales como fitohormonas, enzimas extracelulares, mejorar la nutrición mineral y de agua, antibiosis y fijación de nitrógenos. Aunque se tiene muy bien reportada estos microbios dentro de otros grupos, apenas o recientemente se han empezado a realizar estudios sobre cómo las esfingomonas juegan un papel vital como promotores de crecimiento. Se sabe que las especies de esfingomonas promueven la germinación de las plantas y el crecimiento al producir hormonas de plantas. Asimismo, son capaces de promover el crecimiento durante varias condiciones de estrés. Algunos estudios además han podido demostrar que los contenidos de clorofila de las diferentes plantas tratadas con especies de esfingomonas han aumentado su contenido significativamente. Algunas de las condiciones de estrés en las que se han podido investigar dentro de este género son salinidad, sequía, frío, calor y otros factores multifacéticos. Por ejemplo, en el genoma de Sphingomonas LK11 se ha podido encontrar que contiene genes para glicina, betaína y
prolina que ayudan a las plantas para la osmorregulación. Estas fueron las referencias utilizadas para esta presentación. Con esto concluye la presentación y muchas gracias por su atención.